Hola fans de Bakugan, al igual que el año pasado les mostraré mi colección ya que ya es fin de año, pero este año por cuestiones de tiempo solo alcanzaré a mostrarles detalladamente mi colección de primera temporada. El año pasado lo hice en forma de atributos, pero esta vez lo haré por temporadas y pues las demás temporadas después de la primera pues creo que lo haré al iniciar el siguiente año. Em, en fin, lo que les quería explicar es que aquí esta columna es primera temporada, solo las cajas blancas, está toda esta segunda temporada y aquí está distribuido tercera y cuarta. Acá hay Bakugan Trampas, Clear, Baku Steel y entre otros. Em, y bien, lo que les voy a mostrar ahora va a ser la colección de primera temporada, que es la que me parece más importante y la que este año logré completar todos los diseños de Bakugan que hay de la primera temporada. Bien, antes de empezar con la colección de primera temporada, el Bakugan modelo del día de hoy fue propuesto por José Alcántar y el Bakugan es Saurus. Eh, ya que es de primera temporada también, pues aprovecharé para empezar con el atributo Subterra, que es en el cual tengo a Saurus. Eh, pero este Saurus es especial, ya que es el Anime Color de las primeras ediciones que salió. Así que este va a ser el Bakugan modelo del día de hoy. Miren qué precioso es estos colores. Tengo un video especial hablando solo de este Saurus. Vayan a verlo, les dejaré la alerta aquí al costado. Es uno de mis Bakugan favoritos por su color y porque así aparecían los primeros Bakugan Subterra en la serie. En fin, de paso que es una especie de tributo empezar con el atributo Subterra, ya que ya no existe, lo que es muy triste. En fin, aprovecharé mostrándoles otro anime color, que es este Dragonoid. En realidad hay muchos Pokémon en mi colección que no ha alcanzado el tiempo para enseñarles durante el año, así que ahora los van a ver todos. Miren este hermosísimo Dragonoid Subterra, es precioso. Tiene un poquito corrido el poder G. Bien, vamos a seguir. Tengo mis cajas ordenadas por atributos, así que se los voy a enseñar de esta forma. Aquí hay un Alpha Hydranoid, el cual el anillo, ¿recuerdan el video de creando un Pokémon Heavy Metal? Ya, el anillo de plástico translúcido Darkus es este, pero está pintado de pintura plateada. Acá hay uno que sí es Subterra Heavy Metal, que sí es metal. A ver. Este tiene 480 Gs y este tiene 650. Se me está olvidando de decirles el poder G, la verdad. A ver. Aquí hay un Wormquake de 380 Gs. Wyvern Subterra, mi primera Wyvern, que conseguí cuando era pequeño, estaba en sexto de primaria, o sea, cuando tenía 12 años, 530 Gs. Juggernaut, la tortuguita. Lo curioso de este Pokémon es que puede abrir la boca. Tengo dos versiones de Juggernaut, si no mal recuerdo. ¿Por qué conservo las dos? Ahora vamos a ver. El preciosísimo Garganoid, que me encanta que su cabeza sea verde, es como que una especie de duende. Vean, qué bonito, qué bonito. Tiene 520 Gs. Una Mantris que la conseguí con las patas rotas. Encima ni siquiera funciona bien, pero está preciosa porque Mantris sale Subterra en la serie y me hace recordarla mucho. Ven, tiene las patitas rotas. Espero algún día repararlo, o si consigo un Mantris que ya esté súper destruido, pues reemplazar sus patitas aquí. Tiene 630 Gs y me gusta muchísimo. También tengo un Preyas Diablo. Aquí está, Preyas Diablo Subterra, 510 Gs. Y mi primer Bakugan que gira, que me lo compró mi mamá hace cuando me saqué buenas notas en la escuela, es este Spin Dragon de Subterra, 640 Gs. Aquí está Serpenoid Subterra con 290 Gs, un poder bastante bajo y bastante útil para jugar. Aquí está Warriors Subterra. Ven, me encanta ese detalle que en los Subterra todos los detalles son verdes. Warriors siempre, bueno, en la mayoría de Warriors que tengo, sus patas son súper duras. Tiene 600 Gs.
Aquí otra Serpenoid que no sé por qué conservo, la verdad. Me parece extraño que estén dos Serpenoids en la caja, pero aquí está 330 Gs. Lars Lion Subterra, que curiosamente en vez de estar pintado de verde está pintado de azul. 650 Gs. Uno de mis Pokémon favoritos también de la primera temporada, sobre todo por su diseño en la serie. Aquí está Tuscor Subterra. Oh, me encanta. Aprovecho en mandarle un saludo a mi amiguito Luis Rivas. Él es fanático del atributo Subterra. Aquí está otro Juggernaut que, a ver, este tiene 380 Gs. Y ya recordé por qué lo conservo el otro. Si se dan cuenta, tienen distintas formas de mecanismo dentro de la boca. Este tiene como un seguro que deja que su boca se abra y se cierra y queda asegurada. O sea, es como si esa fuese la idea. Y acá está como pegado o algo así, medio raro. Por eso conservo los dos. Uno es japonés y el otro es americano. En fin, también tengo a Centipoid B1 Subterra y a Stinglash B1 Subterra también. Aquí está Centipoid B2, que no se quiere abrir, aquí está, con 340 Gs. A uno de los Pokémon más raros que me lo cambió mi amigo Ramón en México. Aquí está Siege B2 con sus detalles en verde con 500 de poder G. Me encanta, la verdad. No pensé que existiera Siege B2 y gracias a Ramón lo conseguí. Si se dan cuenta, no les he mostrado a Cyclot y eso es porque ese está en mi caja de principales, la cual la voy a mostrar al final de todo el video. Aquí está Ratloid con 430 Gs, Saurus B2. A ver, se atoró. Aquí está, tiene 560 Gs. Y por supuesto, no podía faltar un Dragonoid, un hermoso Dragonoid Subterra con 540 Gs. En fin, el atributo que toca ahora es el Ventus, así que voy a hacer todo esto a un lado, excepto a Saurus, obviamente, que es el Pokémon modelo. Y vamos a empezar. Y bien, aquí está mi colección Ventus, desbordando la verdad de unos cuantos Pokémon, ya que no entran en la caja. A ver, vamos a empezar. Por cierto, tengo 24 Pokémon Subterra de primera temporada. Aquí está Centipoid B1 con 450 Gs. Este es Falconeer, 440 Gs. Aquí está una de mis recientes adquisiciones aquí en Perú. Se la cambié a Luis Enrique Oliva, que es de Argentina. Y pues se lo cambié a pesar que ya la tengo, porque este tiene su atributo en el sentido correcto. Ya después les explicaré en una de mis historias de Instagram, que por cierto deberían seguirme en Instagram si no me siguen, ya que hace unos días hice un mega unboxing en Instagram con cosas súper épicas de Battle Planet. Aquí está un Saurus B2 480 Gs. Ravenoid con cuánto poder G. Acá está 490, uno de mis Pokémon favoritos. Y su diseño en la serie es espectacular, es un hombre pájaro. Alpha Hydranoid Ventus, aquí está, con 440 Gs. Preyas 2 o Preyas doble. Aquí está Angelo con 650 Gs. Algo curioso es que este fue mi primer Preyas doble. Y 450 Gs he dado de diablo. Yo pensé que este Pokémon no existía cuando era pequeño. La verdad es que pensé que era imposible hacer que un Pokémon se abriera de los dos lados. Y luego un amigo llegó a la escuela con uno de estos y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? Y pues sí, así fue como descubrí que existía esa cosa. También tengo a Preyas Ventus. Precioso, la verdad. Un saludo para mi amigo Iván, que él fue el que me lo cambió. Su ruleta gira a una velocidad impresionante, la verdad es que me encanta. Tiene 620 Gs. Aquí está Tentaclear Ventus, uno de mis diseños preferidos por ese ojazo que tiene ahí, con 460 Gs. Mantris, 550 Gs, también lo conseguí cuando era pequeñito. Blade Tigrera Ventus, aquí está, con 450 Gs, ojos blancos, un poco tétrico. El Cóndor, el Bakugan de Comba,
Que si se fijan, entre estos Pokémon está su equipo completo. 520 Gs. Aquí está Serpenoid, uno de mis diseños favoritos en Ventus. 600 Gs. Apollo Nirventus. Aquí está. Qué milagro que se abrió para el video. 500 Gs. Limulus Ventus. De verdad, qué milagros están abriendo los Pokémon para el video. Nunca se abre ni Apollo ni este de aquí. 490 Gs. Aquí está Ozzy. Saludo para mi amigo Franco Miñán, que él fue el que me cambió este Pokémon. Este es Tuscore, fue mi primer Tuscore Ventus. La verdad es que me moría por tener uno de estos y no lo había podido conseguir. Tiene 450 Gs. Aquí está otro de mis preferidos, Garganoid. Vean. Es que simplemente Garganoid es genial. En cualquier atributo siempre tiene unos colores geniales y su cara malvada es... wow, es épica. Es épica. ¿Cuántos Gs tiene? Tiene 560 Gs. Aquí está Spin Ravenoid. Mi segundo Pokémon Spin. En realidad solamente hay dos que yo recuerde. Está Spin Dragonoid y Spin Ravenoid. Tiene 650 Gs. Muy bonito. Aquí está Monarus. 410 Gs. Aquí está, no podía faltar obviamente, Skyres Translúcido Ventus. Muy bonito. Me encanta su diseño de pollito. Storm Skyres Ventus Translúcido. Aquí está. Precioso. Storm Skyres. Aquí está, por supuesto, B-Striker, una abeja en la serie. Qué bonita es. Tiene en su ala 480 de poder G. Me encanta su diseño. Y... no, todavía me quedan más. Pensé que ya se estaban acabando. Aquí está Excedra Ventus. Me encanta. Cycloid Ventus V1. Este tiene 580 Gs. Robotalian V1. Este tiene, a ver, 450 Gs. Mi Robotalian V1. Y finalmente el último es Lars Lion Ventus con 480 de poder G. Y bien, en el atributo Ventus habían 26 Pokémon, al igual que la misma cantidad que tengo aquí en Pokémon Heios. En fin, empezaremos por los translúcidos, el cual empezaré por este rotito que tengo aquí. Que está, lo quiero mucho, la verdad, es Tigrera Heios V1 translúcida. Está un poquito dañada, la voy a tratar de arreglar en lo que va del año 2020. Aquí está Preyas Diablo translúcido Heios con 600 de poder G. Y Preyas, aquí está Preyas Heios V2. Vean esa ruletita, también gira rápido, con 530 Gs. O si Tigrera Baku Pearl Heios 500 Gs. Un saludo para mi amigo Nilo de Colombia, que él fue el que me la cambió. Me encanta. Aquí está Griffon B1 Heios con 250 Gs. Un clásico. Moonlit Monarus, que si tuviese baterías la verían con luces. Uno de los Pokémon más raros que tengo, sí, y más icónicos de mi primera temporada. Es esta Moonlit que prende luces. Aquí están sus baterías, pero ya están gastadas. Me encanta, la verdad. Espero poder ponerle baterías pronto a este y a todos mis Pokémon que tienen luces para hacerles un video súper especial. Aquí está Hainoid B1 Heios. Este fue un regalo de Jimena para mí, la verdad es que me encanta. Es mi primer Hainoid. Y wow, es tan bonito mi lobito. 400 de poder G. Aquí está con sus 4 patitas, la verdad es que me encanta el diseño. Y sobre todo porque es V1, es chiquitito. En fin, aquí está Dragonoid Heios con 550 de poder G. Sirenoid con 460 de poder G. Stinglash con 470.
Limulus Heios con 480. Si ven que le estoy metiendo más velocidad es porque me estoy dando cuenta que me estoy tardando bastante. Este Laserman está un poquito dañado, no tiene un seguro y tiene 500 Gs. Espero arreglarlo pronto. Aquí está Stinglash otra vez con 550 Gs. Rattleoid, que está un poco abiertos, con 620 Gs. El Cóndor, que le falta un seguro, tengo que arreglarlo también, con 560 Gs. Un saludo para mi José Cristian Taipe, que él fue el que me lo cambió. Serpenoid Heios, no podía faltar, con 460 Gs. Alpha Hydranoid Heios con 630 Gs. Saurus Heios 330. Wyvern Heios, no podía faltar Wyvern, con 490 Gs. Saurus B2, ya que el anterior era B1, creo que no se los dije. Este tiene 570 de poder G. Spin Dragonoid, ya está. 600 Gs. Está un poco amarillo, la verdad es que lo conseguí así un poco avejentado. Harpus Heios con 460 Gs. Hammer Gorem Heios con, vean ese, qué bonito azulito, 530 Gs. Terror Claw con 580 de poder G. Y Naga Heios con 500 Gs. Hablando de Naga Heios, me estoy olvidando de White Naga, que también tengo que sacarlo ya que es parte de la primera temporada. Aquí está Overus Heios con 480 Gs. Y esos serían todos mis Bakugan G. El atributo que sigue es Aquos, y lo empiezo con uno de los Bakugan más especiales que me ha llegado este año, que es este Siege Aquos, que me lo mandó Nilo de intercambio de Colombia. Es uno de los Bakugan más especiales que tengo. Te envío un saludo muy especial para ti, Nilo. Este es Siege Aquos y pues la verdad me encanta. Aquí está Frosh Baku Pearl Aquos con 610 Gs. Serpenoid Baku Flip con 400 Gs. Overus con 460. Stinglash con 440 Gs. Reaper Translúcido, uno de mis favoritos, 450 Gs. Me encanta, vean su cara, es fantástico. Clear Percival con ruleta de poder G, y además también tiene poder G aquí atrás. Es un Bakugan muy raro, me encanta. Es B1, por cierto. Aquí está Preyas Diablo Translúcido Aquos con 590 Gs. Fascinante el azul translúcido. No podía faltar también Preyas Translúcido Aquos con ruleta de atributo con 550 Gs. Harpus Aquos con 520 Gs. Laserman. Aquí está el Laserman con 440 Gs. Lars Lion Aquos con 600 Gs. Naga Aquos, mi primer Naga fue este, también lo conseguí en el colegio, tampoco sabía que existía, y del mismo compañero que me enseñó el Preyas doble me enseñó este Naga Aquos, 640 Gs. Aquí está Terror Claw Aquos, que ya está bastante maltratado, se me dañó en el colegio, tiene 520 Gs. Excedra Aquos, mi primer Excedra también, 630 Gs. Gorem Aquos, también mi primer Gorem, 480 Gs. Aquí está Storm Skyrest Aquos con 320 supongo, no creo que sea 800. 320 Gs. Rattleoid Aquos con 450. No podía faltar también Limulus con 410 de poder G. Limulus Aquos. Mi Flip B1 Skyrest
Me encanta la verdad el diseño de este flip, ya que el flip, si se fijan, es un poco escarchado. Creo que no se llega a apreciar en la cámara. Me encanta. Tiene 510 de poder G. Y este es Preyas Diablo normal. Solo Preyas Diablo con 380 G. Ok, aquí hay 22 Bakugan. Sí, 22 Bakugan Aquos. Y bien, ahora sigue el atributo favorito de muchos, del cual tengo 23 Bakugan. Se trata del atributo Darkus. Empecemos con Stinglash Darkus con 460 de poder G. Y Stinglash también lo tengo en Baku Flip. Vean ese rosado muy bonito, 390 G. Me encanta el Baku Flip Darkus, vean. Aquí sí se nota más el escarchado en la cámara, ven. Muy muy bonito. Infinity Dragonoid, que se me acaba de caer. Infinity Dragonoid Darkus, que la verdad no sé por qué lo tengo acá en caja de primera temporada. Nunca estuve muy seguro de por qué lo puse aquí. Solo lo puse aquí porque la tercera evolución de Drago se llama Infinity Dragonoid, a pesar que este no es, ya que ese nunca salió. En fin, pero aquí lo tengo con 500 Gs. Me encanta, se parece al diseño de Leónidas del juego de DS, que nunca salió ese Leónidas para que nosotros lo podamos coleccionar. En fin, una historia triste que no vamos a recordar ahora. 600 Gs, Preyas Diablo, uno de mis Pokémon favoritos. Aquí está Ravenoid con 500 Gs. Terror Claw Darkus con 600 Gs. Qué bonito. Aquí está Frosh. Si ven que brilla tanto es porque le eché mucho aceite, ya que está bastante oxidado. Tiene 480 Gs. Wurmquake Darkus con 620 Gs. Mi primer Bakugan, aquí lo están viendo. Este es Apollonir Darkus con 640 Gs. Mi primer Bakugan, lo recibí en la Navidad de 2010. Oberus Darkus con 530 Gs. Sirenoid Darkus, mi primera Sirenoid con 440 Gs. Warriors Darkus con 450 Gs. Dual Hydranoid Translúcido Darkus con 500 Gs. Vean esta preciosidad. Aquí tengo a Alpha Hydranoid Heavy Metal Translúcido Darkus con 340 Gs. Este fue el Bakugan que creamos en uno de los primeros videos del canal. Aquí está Clear Dual Hydranoid Darkus Heavy Metal. Aquí está, un Bakugan bastante raro de conseguir con 520 Gs. Uno de mis Bakugan favoritos también. Me encanta. Aquí está un Bakuswap Darkus. Bueno, lo pongo en la caja de Darkus porque el símbolo que tiene es Darkus. Es un Bakuswap Darkus Heios con 510 Gs. Lars Lion. Serpenoid Darkus, mi primer Serpenoid con 650 Gs. Vean qué bonita es. Alpha Hydranoid Darkus Translúcido normal con 340 G. Aquí está Fear Reaper V1 con 510 Gs. Hermoso. Falconeer, que me lo cambió a Nilo V1 con 250 Gs. Serpenoid V1 con 400 Gs. Y aquí está Griffon V2 con esos detalles dorados tan preciosos. Veanlo, qué bonito. Un Bakugan Darkus con detalles dorados, está muy bonito. 400 Gs, Griffon V2. Y finalmente mi Dual Hydranoid Heavy Metal, que fue el Bakugan modelo del video anterior de la campeona de Bakugan allá en Estados Unidos. Les recomiendo verlo, es un video buenísimo. Aquí está Dual Hydranoid Heavy Metal Darkus. Vean qué precioso, me lo regaló Jimena el año pasado, ya hace más de un año la verdad. Es precioso y es una de las piezas que más amo de la colección de primera temporada. Tiene 380 Gs. Es hermoso. Y bien, llegamos a la colección Pyrus. Voy a empezar con este Hydranoid Pyrus, que me lo cambió Ricardo E. Moreno de México. Una gran persona, la verdad. Me encanta este Hydranoid Pyrus. Muchísimas gracias, Ricardo, por cambiármelo. Vean, es precioso. Tiene 530 Gs. Y es uno de mis diseños favoritos. A ver, aquí está Dragonoid Pyrus Translúcido con... A ver, ¿cuántos Gs tiene? Con 480 de poder G. Me encanta.
Y aquí está Frosh. Frosh Pyrus con 310 Gs. Apollonir Pyrus, que me lo cambió Diego Labastida en México también. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a él conseguí esto y tengo los 3 Evolution Packs completos en sus respectivos atributos. Perdón, 4 Evolution Packs. Ya se los mostraré en un video. Aquí tengo Harpus Pyrus, incluso con el poder G tapado. Seguirá siendo un misterio. Ya en otro video, si es que sale con un modelo, les voy a enseñar cuánto poder G tiene. Clave Pyrus con 390 Gs. Hammergoren Pyrus con 580 de poder G. 800 Gs, una de mis recientes adquisiciones. Este Alpha Hyranoid Pyrus, la verdad es que me encanta y es bastante poderoso para ser de primera temporada. Un Baku Flip Pyrus es este de aquí, Dragonoid, que a veces quiere abrirse, a veces no quiere abrirse, como ahora en el video. Es un poco tímido, tiene 400 de poder G, se fue la luz. Con 400 Gs, como pueden notar, en sí los Baku Flip tienen el plástico bastante escarchado. No sé por qué los han hecho así, pero es fascinante. Es una especie de marrón medio naranja. Me encanta este Baku Flip Dragonoid Pyrus. Limulus Pyrus, no podía faltar un Limulus. 510 Gs. Aquí está Spin Dragonoid Pyrus, que gira la verdad bastante rápido los Spin, por eso casi no es apreciable. Son 670 Gs para este Spin Dragonoid Pyrus. Aquí tengo a Naga Pyrus con 440 Gs. Aquí está Tentacle con, a ver, enfoca, 540 Gs. Me encanta el diseño de Tentacle, ese ojo gigantesco. Warriors con 570 Gs. Last Lion Baku Pearl, vean, es hermoso, 620 Gs. Tiene, está pintado de verde y sus detalles en naranja. Es precioso este Baku Pearl. Es hermoso. En fin, también tengo dos Baku Pearl B1 Pyrus. Vean, también tienen los detalles verdes y naranjas. Con 470 Gs, este Serpenoid. Y la Laserman con 400 Gs. Bastante bonito. Aquí está Centipoid con 540 Gs. Terrorclaw, que se abrió medio raro, con 380 Gs. No sé por qué sus pinzas se van hacia adelante, pero está genial. Otro Centipoid, no sé por qué, pero ahí había otro Centipoid, 450 Gs. El hermosísimo CH Pyrus con 550 Gs. Es B1, por cierto. Rattleoid con 580 Gs. Manion B2 con 630 Gs. Me encanta este Manion, la verdad. Me lo cambió Nilo. A ver, aquí está el Laserman Pyrus con 460 de poder G. Este Drago es B1 con 400 Gs. Robotalion con 480 Gs. Y finalmente un Drago B2 con 510 Gs. Ah, no, me faltó uno más, otro Robotalion, sí. Con 510, sí, 510, le falta un ojito. Le falta un ojito a Robotalion. Bien, llegamos a la caja final. Mi mayor logro de este año ha sido completar esta caja. Y pues empezaré por los Bakugan legendarios de la primera temporada, que son Frosh, 360 Gs, Frosh Aquos, Clave Subterra con 380 de poder G, Lars Lion Helios con 380 de poder G, Apollonir Pyrus con 380, Excedra Darkus, uno de mis Pokémon favoritos. Vean todas esas cabezas, 660 Gs. Oberus Ventus, el último Bakugan legendario, con 360 Gs. Hermoso. Esos serían los 6 Bakugan legendarios de la primera temporada. Y antes de empezar con los protagonistas, voy a mostrar lo que son vendrían a ser los antagonistas del equipo de Masquerade. Aquí está Cyranoid Aquos con 620 Gs.
Cycloid Subterra, uno de los Pokémon más difíciles de conseguir, con 440 Gs. Tentacle Orheios con... no se quiere abrir, miren ese ojazo, 630 Gs. Fortress con 680 Gs. Pronto les enseñaré un video de cómo hacer que su cabeza gire. Alpha Hydreigon, no, eso se los muestro después. Y Harpus Ventus, que aquí está, ven, este tiene el atributo invertido, por eso lo voy a corregir con la otra Harpus, con 580 Gs. Y bien, ahora empecemos por los protagonistas, empezando por el atributo Aquos, el cual es este hermoso Preyas de 200 Gs con ruleta de atributos. La verdad es que a quien no le gusta Preyas. Es precioso, sobre todo por su personalidad en la serie. Es el Bakugan favorito de Jimena, creo que eso ya lo saben. Aquí está Preyas doble. Ay, se me cayó. Aquí está Preyas doble. Con 550 Gs del lado de Angelo y con 660 Gs del lado de Diablo. Aquí está Gorem Subterra con 450 Gs. Y Hammer Gorem Subterra con 420 Gs. Aquí está Tigrera, que la conseguí gracias a mi amigo José Cristian. En B2, porque quería toda esta caja en B2, con 510 Gs. Y aquí está Blade Tigrera, su evolución con 440 Gs. Aquí tengo el poderosísimo Drago con 600 Gs. Y su evolución Delta Dragonoid con, aquí está abajo de su cuello, 670 Gs. Su tercera evolución no salió en físico, lastimosamente. Aquí está otro con que me costó bastante conseguir. Hydranoid Darkus Translúcido, ya que en su versión sólida nunca salió. Tiene 500 Gs redonditos. Vamos a abrir todos sus cuernitos, ya que así se aprecia mucho más bonito. Es conocido por muchos en el grupo de Facebook como el Bakugan Iguana, pues parece una iguanita. Aquí está su colita y pues la verdad es que es un Bakugan que aprecio bastante, ya que me costó bastante conseguirlo. Esto no salió aquí en Perú. Y la verdad es que es un Bakugan muy pedido. Aquí está Dual Hydranoid Darkus B2. No existe Dual Hydranoid Heavy Metal en B2, por si acaso. Tiene 440 Gs. Y acá está su tercera evolución de 3 cabezas, Alpha Hydranoid Darkus con 670 Gs. Y definitivamente el Bakugan más difícil de conseguir de esta caja es este Skyrest B2 Ventus. Es súper difícil conseguirlo. Aquí está Skyrest B2 Ventus con 500 Gs. Es un Bakugan que me encanta. Y pues la verdad es que conseguirlo es súper complicado. Y su evolución, que es mucho más común, Storm Skyrest Ventus con 400 Gs. Aquí está Storm Skyrest Ventus. Me encanta la verdad su diseño, sobre todo sus aleroncitos de aquí. Es un diseño bastante elaborado para ser de primera temporada, y por eso me gusta bastante, junto con Preyas doble, que es bastante curioso. En fin, aquí están todos los principales de la primera temporada en sus respectivos atributos. Esto es uno de mis mayores logros definitivos de este año para la primera temporada. Y bien, aquí han visto absolutamente todos los diseños de Bakugan de la primera temporada que han salido. Espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Han visto absolutamente todos, excepto las variaciones de tributo, ¿no? Pero han visto todos los diseños y nombres que han salido de la primera temporada. Es mi mayor logro del año, definitivamente. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que el 31 de diciembre ya estará disponible el video de toda mi colección 2019 actualizada. La verdad es que es un video que me va a tomar muchísimas horas de grabar. Espero que hayan visto el del año pasado. Si no lo han visto, les dejaré la pestaña aquí para que lo vean. Ya saben que tienen un 50% de descuento en la comisión de Boku Boku Mono, diciendo que van de parte mía, diciendo que van de parte de Bakugan Planet. Y pues eso sería todo. Cierto, no olviden lo del sorteo. Si no se han inscrito, inscríbanse de una vez. Si no, también les dejo los requisitos en el comentario de abajo. Ya saben que todo está en el video del Mega Unboxing. Y nada, eso sí sería todo por el video. Y espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan con todos sus amigos. Y que finalmente vean todos los Bakugan que existen de la primera temporada. Hasta el próximo video, fans de Bakugan.